Y bien, sin más preámbulo, me gustaría parafrasear a José Saramago. Tiene una frase muy dura, pero la voy a matizar un poquito, por eso la voy a parafrasear. Cuando dice, ¿qué clase de mundo es este? Y ahí le agrego yo algo. Que puede enviar humanos a Marte, pero no puede detener violaciones a derechos humanos. Y me da gusto estar entre administrativistas, porque todo lo que voy a ir platicando aquí sobre el juicio en línea en materia de derecho administrativo, lo vamos a ir enfocando en ese sentido. Vamos a entender que desde este momento que la tecnología sin derecho administrativo y sin derechos humanos, pues no tendría ningún sentido. Entonces, vamos a entender también que la tecnología es una excelente herramienta para que los derechos humanos y el derecho administrativo puedan ser el mejor aliado que tenemos todas las personas. Y bien, ¿qué derechos humanos se les ocurre que intervienen en el juicio en línea? Obviamente, ¿no? El artículo 17, derecho a la tutela judicial efectiva, el artículo 6 que nos habla de la protección de datos personales y el derecho de acceso a Internet. Y en tiempos de justicia algorítmica, de justicia e inteligencia artificial, no podemos olvidarnos del artículo 1, ¿no? Para no discriminar a nadie. Se habla, siempre que se habla de inteligencia artificial, tiene que estar los sesgos. Entonces, por eso no hay que olvidarnos siempre que se va a desarrollar algo de inteligencia artificial, partir siempre del artículo 1 constitucional. Y bien, en México sabemos que en 2009, es decir, hace 14 años, surgió el juicio en línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y bien, como su nombre lo dice, juicio en línea, nada de justicia algorítmica o de transformación digital, así frío, juicio en línea, como hacer lo mismo a través de un espejo de la realidad, ¿no? ¿Y con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad de que surja este juicio en línea? Reducir el rezago que existía en el tribunal, además de dar una herramienta más a las personas para combatir las arbitrariedades del poder y sobre todo reducir plazos y tener la facilidad de que todos, independientemente de la región en la que nos ubicáramos, pudiéramos acceder, porque sabemos que no existe sala regional en todas las 32 entidades federativas. Y bien, en 11 años después, es decir, posteriormente a la pandemia, surge el juicio en línea 2.0. Y aquí hago una pausa y les pregunto, ¿creen ustedes que si no hubiéramos tenido la pandemia, estaríamos hoy hablando de estos temas? Justicia algorítmica, del metaverso de Mark Zuckerberg y de estos temas tan novedosos para algunos. Entonces, como ya mencionaba, en el 2020 surge este juicio en línea y curiosamente tiene las mismas finalidades, porque hay que entender que no puede surgir un juicio en línea en materia administrativa olvidándonos de la finalidad del derecho administrativo, ¿no? Entonces, este juicio en línea, afortunadamente, tenía una gran ventaja. 10 años de errores, 10 años de aprendizajes, entonces se creó para ir a la par de los objetivos del derecho administrativo, ser más amigable, poder combatir de manera más sencilla las arbitrariedades y que fuera más sencillo de usar tanto para el litigante como para los justiciables. Si bien mencioné que en 2009, 2020 existen esos juicios en línea, es importante mencionar una rama del derecho que es la informática jurídica. Ustedes seguramente han escuchado hablar del famoso LegalTech o RegTech y bueno, parten estos sin duda alguna de la informática jurídica que tiene ya más de 40 años y la informática jurídica surge en un inicio, surge porque ahí podíamos revisar bases de datos, revisar la legislación, consultar jurisprudencias como biblioteca digital para la doctrina de derecho y es tecnología al servicio del derecho. Desde un inicio ha sido así y no ha cambiado nada. El LegalTech también es la tecnología al servicio del derecho. Es lo mismo, pero para modernizarnos nada más, ¿no? Y entonces hablar del ChatGPT o de la inteligencia artificial en el derecho sigue siendo lo mismo, ¿no? Tecnología para mejorar la prestación de servicios jurídicos. Dicho lo anterior, esta breve pausa, han existido algunos problemas actualmente con la implementación de los juicios en línea. Por ejemplo, de las 32 entidades federativas, solamente en 7
como que es Guanajuato, y vuelvo a celebrarlo, se puede realizar el juicio en línea. En 12, ahí está como en un semáforo amarillo, solamente puedes hacer algunas gestiones en línea. Y en 13 entidades federativas, nada de temas digitales, ¿no? Entonces, significa que pues la minoría es la que ha estado a la vanguardia. Y lo más triste de este caso es que lo más novedoso no es estar hablando de un juicio en línea, ¿no? Lo novedoso es estar hablando de esta transformación digital de la justicia en línea. También otro problema ha sido la equivalencia funcional. Por ejemplo, ¿cuántas firmas electrónicas tienen ustedes? Si son litigantes en diversas entidades federativas, tienen la firma electrónica de cada entidad federativa, tienen la firma del SAT, la firma en el Poder Judicial de la Federación, y esto pues también es un problema que complica estar obteniendo una firma cuando pudiéramos tener solamente una. Otro problema es que no ha sido fácil a veces hacer esta comunión entre informáticos y abogados, y por lo tanto hay algunos temas como la presentación de pruebas, cuando está también la litis abierta en el contexto administrativo, y que consideran que hay que presentar tanto en digital y posteriormente ratificarlo de manera física, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué está lo tecnológico? Y podemos, entre esta interoperabilidad y esta equivalencia funcional, quitarle menos cargas a los justiciables, menos cargas a los litigantes y también menos cargas a los impartidores de justicia. El derecho administrativo, lo que tiene entre tantas cosas, lo que tiene de bonito es que es la rama que más tiene que facilitar el acceso a los derechos humanos. Es el derecho constitucional con los pies en la tierra, ¿no? Nosotros, los administrativistas, hacemos realidad estas grandes ideas del constitucionalismo. Y esto más o menos lo ubico como un mapa de la justicia en línea. Podemos hablar qué es el pasado y el presente, y cuál sería el futuro. Bueno, ya utilizar la inteligencia artificial, la justicia algorítmica, y como reduje algunos temas que tenía inteligencia artificial, porque creo que mejor de lo que lo hizo mi querido amigo Miguel, la doctora Vanessa y Antonella, pues ya no podía hacerlo. Entonces, ya con los antecedentes y las nociones que ellos nos expusieron, me gustaría agregar solamente que la inteligencia artificial son sistemas que pretenden ser exactos y encuentran patrones. Entonces, si nosotros siempre hacemos la misma conducta, pero un día decidimos realizar algo distinto, entonces la inteligencia artificial va a detectar algo raro, algo distinto, y ya este patrón va a cambiar. Y entonces va a entender que este patrón, donde una vez hubo una excepción, va a continuar repitiendo estas conductas, ¿no? Pero de las cosas bonitas de esta inteligencia artificial es que nos ayuda a prevenir problemas y a detectar las soluciones con una velocidad pues que era inimaginable. Ya nos dio Antonella algunos datos de lo rápido que puede ayudar la inteligencia artificial en resolver algún problema. También entender que la tecnología, yo siempre destaco que lo que más nos debe de importar es la reducción de plazos. A veces no queremos pedir algún permiso o intentamos dar ahí alguna gratificación para que algún instrumento o algún permiso pueda avanzar en la aceleración de que quede inscrito ya sea algún inmueble o algún vehículo, por la lentitud de lo mismo. Y número 2, en caso de que tengamos que ir a litigar al contencioso administrativo, también a veces se lamenta que sea algo lento, digo, puede ser a nivel federal o a nivel local. Entonces aquí la tecnología es la clave para que estos plazos ayuden al justiciable, al litigante, a que ya no tardemos tanto y se nos haga tan pesado, y en lugar de que se vulnere otra vez un derecho humano como la justicia pronta, al contrario, se pueda potenciar este derecho. Otra cuestión de la inteligencia artificial, me gustaría traer a colación un ejemplo de lo que está sucediendo en China. En China tienen un registro, los chinos tienen ahí un puntaje de acuerdo a las conductas que ellos han desempeñado. Si son buenos chinos, entonces tienen acceso a más servicios
públicos, si han cometido alguna infracción, se pasaron algún semáforo, han cometido algún delito, entonces ya el Estado los tiene identificados y les ha sesgado algún acceso a servicios públicos. Y esta tecnología, pues también si alguien quiere acceder a algún tribunal, pero ya está catalogado como un chino que no es muy buena persona, muy honorable, entonces también se le va a retrasar un poco ese acceso a ese derecho humano de una justicia pronta. Y esto también es preocupante porque nos tenemos que preguntar hasta qué punto utilizar o no la inteligencia artificial, ¿no? Hay sistemas de inteligencia artificial, les pregunto yo, que sean diseñados para sesgar, para discriminar realmente, o al contrario, por no implementar una buena política pública, por olvidarse de la ética al implementarlos, realmente es cuando discrimina, ¿no? Porque de que sí hay sesgos o no, no hay ninguna duda. Y también me gustaría comentarles que la inteligencia artificial, al ser esta herramienta que ayuda a los servicios jurídicos, da luz a nuestras decisiones. Por ejemplo, podemos ver como una realidad aumentada de qué manera puede ayudarnos o no, o puede perjudicar al interés general o no, determinada actuación administrativa, determinada sentencia o determinada actuación. Los algoritmos, entonces, ¿serán justos? ¿Serán injustos? Es incompatible hablar de justicia algorítmica porque realmente en el concepto está su muerte. Entonces, aquí yo les preguntaría a ustedes qué creen, ¿el algoritmo es justo, será justo? ¿O cómo perfeccionarlo para que cumpla con su finalidad? Es difícil porque somos en México 130 millones de personas. Si implementamos un sistema de inteligencia artificial, es difícil. ¿Cómo vamos a obtener los datos de 130 millones de personas? Y, por ejemplo, ha habido en Estados Unidos, seguramente ya conocen ustedes el caso Compass, en los cuales la discriminación surge porque hay una mala recepción en los datos personales. Por ejemplo, si en las plataformas, si en Instagram o en Facebook, ¿ustedes qué creen que pueden encontrar con mayor facilidad? Fotografías de bebés o de jóvenes de entre 18 y 30 años, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial va a provocar menos discriminación en donde ha encontrado más información, que es entre los jóvenes de 18 y 30 años. Por ejemplo, si encuentra en una base de datos más información de la gente blanca que de la gente de color, entonces va a ser más fácil que su decisión no discrimine a la gente blanca. A veces, y tristemente, se ha provocado discriminación porque los que crean y diseñan los sistemas de inteligencia artificial, como en el caso Compass, consideraban que las personas negras iban a volver a delinquir. Y hay un profesor que se llama Alejandro Pisanti, que él, a contrario censo, indica, bueno, si ese es el concepto del creador de inteligencia artificial para el caso Compass, que considera que van a cometer delitos más atroces, entonces yo le pregunto, ¿qué pasará con los delincuentes de cuello blanco, no? Ahí va a detectar la inteligencia artificial que también los que fueron discriminados van a volver a cometer este delito, o al contrario, va a encontrar que de acuerdo a los razonamientos de los creadores de inteligencia artificial, van a cometer la gente de raza blanca delitos de cuello blanco, ¿no? Entonces aquí este es el problema, que muchas veces los datos están mal y las bases de datos no están alimentadas como debería serlo. Por eso considero que entre los trabajos del hoy y del mañana, en materia de derecho administrativo, los ius administrativistas digitales, uno de ellos va a ser los de evaluadores de creación y desarrollo de inteligencia artificial. Porque si bien este campo, por lo general y por la naturaleza, ha quedado para los que son expertos en informática y en computación, no se pueden olvidar de los derechos humanos. Como mencionaba en un inicio, la inteligencia artificial, olvidándose sin partir del artículo primero constitucional, pues prácticamente en lugar de beneficiar el interés general, va a volver a discriminar, ¿no? Entonces, sí, está bien la tecnología, sí está bien la inteligencia artificial, siempre y cuando nazca del ser humano para beneficiar al ser humano tanto en lo individual como en lo colectivo. También asemejo la inteligencia artificial como una constitución política. ¿Qué es una constitución, no? ¿Qué pretende? ¿Cuál es su finalidad?
Si todos cumpliéramos con la Constitución, ¿realmente existirían los tribunales? ¿Qué creen ustedes? ¿Solamente los que estudiaríamos derecho fuéramos exegéticos constitucionalistas? Entonces, como la Constitución tiene lagunas, no es perfecta, los seres humanos no somos perfectos, entonces viene la interpretación, viene la jurisprudencia y necesitamos que haya intérpretes para encontrar las soluciones más adecuadas, ¿no? Y es lo mismo con la inteligencia artificial. Si viviéramos en un mundo cuadrado, exacto, donde siempre hiciéramos lo mismo, entonces estaría bien que no implementar estas tecnologías olvidándonos de las cuestiones jurídicas, que al cabo va a ser un sistema exacto, así como lo que comentaban, una constitución exacta en un mundo exacto donde siempre hacemos lo mismo. Entonces, ¿qué necesidad hay de interpretar? ¿Qué necesidad hay de encontrar una finalidad distinta, ¿no? Entonces, considero que en individuos similares, así como en la jurisprudencia, en precedentes similares, se pueden encontrar soluciones similares, ¿no? Pero también, a contrario sensu, si una base de datos está mal y los individuos tienen un contexto y una conducta completamente distinta, entonces ahí es cuando más complejo es utilizar la tecnología. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos implementar para el uso de la tecnología en los juicios en línea a la luz del derecho administrativo? Bueno, número 1, que este procesamiento de datos cumpla más filtros para que esta base de datos esté bien alimentada con el dato adecuado, con el valor adecuado, y por lo tanto se pretenda que con tanto filtro, no, sin exagerar tampoco, con tanto filtro no haya más vulneración ni sesgos. Entonces hay que preprocesar los datos, luego procesarlos antes de ingresarlos al sistema. El problema es cuando se ingresan los sistemas de inteligencia artificial sin haberse procesado adecuadamente y con ética y olvidándonos de los derechos humanos. Entonces, como bien les he mencionado, a mí me gusta siempre remitirme a un libro clásico de sociología del profesor Alberto Señor, no sé si alguno de ustedes lo llevó en la facultad, en la cual él explica la técnica, el arte, la tecnología y concluye: la tecnología es completamente humana porque nace del ser humano para el beneficio colectivo y mejorar y facilitar su vida en sociedad. Entonces, necesitamos que la tecnología tenga esta finalidad y encontrar una infraestructura, es decir, tanto hardware como software, cableado, antenas, los fierros, como vulgarmente se dice, también el espectro radioeléctrico, una red 5G, una banda ancha más con red 5G, para que pueda implementarse con mayor facilidad una tecnología a la luz del derecho administrativo. Necesitamos también alfabetizar digitalmente tanto a funcionarios como a los justiciables, como a litigantes. ¿De qué nos serviría tener una infraestructura tecnológica, la mejor, la última, la más moderna, si no sabemos cómo utilizarla, ¿no? Entonces, la infraestructura, la alfabetización digital y, como ya lo había mencionado, una interoperabilidad para facilitar a todos los que pertenecen a un juicio, facilitarles todas y tener todas las herramientas para que se cumpla con la finalidad de acuerdo al litigio que ellos quieran entablar. Entonces, para ya no aburrirles más, hay que pensar en la tecnología como herramienta para el juez, la tecnología como herramienta para el litigante y la tecnología como herramienta para las personas. Es decir, que las personas que no son abogadas, que tengan algún conflicto con la administración pública, sepan cómo revisar un expediente en línea, sepan cómo firmar un expediente en línea y sepan cómo sus datos personales están protegidos para que tengan certeza jurídica y se animen a que sus juicios puedan ser en línea. También la tecnología para los litigantes, para que sepan cómo poder ayudarle de mejor forma tanto al magistrado como al justiciable, porque si le facilitas el manjar favorito, ¿no?, del juzgador es que no ponga el abogado tantas cuestiones ilógicas, copiar y pegar jurisprudencias, artículos, ustedes ya las conocen, y también la tecnología para que el magistrado cumpla
con mayor facilidad sus objetivos, ¿no? Entonces, bueno, como había comentado en un inicio, el derecho administrativo es la rama del derecho que más tiene los pies en la tierra, que hace realidad los derechos humanos, y no hay que olvidar, siempre que se quiera diseñar un sistema de juicio en línea en materia administrativa, los principios, y entender que lo que ustedes ya conocen, que el derecho administrativo es esa balanza que pretende un equilibrio entre los derechos humanos y el interés general. Entendiendo esto y diseñando un sistema de justicia en línea a la luz de estos principios del derecho administrativo, se puede decir que es un sistema distinto al de una jurisdicción ordinaria, más noble, con más facilidades y más sencillo de utilizar para todas las partes involucradas. Como mencionaba, me gusta estar entre administrativistas porque todo lo que se va mencionando de tecnología lo vamos entendiendo como una herramienta para mejorar todas nuestras actividades en el mundo jurídico. Entonces, como conclusiones, si bien en México, de acuerdo a una cifra que dio CFE en 2022, hay 2 millones de personas sin acceso a electricidad, por lo tanto hay 128 millones que sí. Las cifras son engañosas, pero no podemos hablar de una justicia en línea apta para el 2023, cuando hay 2 millones de personas en México que no tienen acceso a los derechos humanos más básicos. Entonces, eso obviamente pues no es responsabilidad de los tribunales, pero sí es importante considerar que existe esta brecha digital, pero que tampoco se puede dejar de innovar por atender sectores desfavorecidos. Entender también que la jurisdicción administrativa en línea es más benévola y más noble que la ordinaria, más fácil de usar. También indicar que hay que tener esta comunión abogados informáticos. No pueden los informáticos desarrollar tecnología y sistemas de juicio en línea olvidándose de cuestiones jurídicas, y tampoco nosotros como abogados estamos obligados a programar y a desarrollar un sistema de ChatGPT más avanzado. Hay que también, estamos obligados a estudiar el concepto de responsabilidad patrimonial por el uso de inteligencia artificial. ¿Quién va a ser el responsable en caso de una violación a un derecho humano? ¿El que desarrolló la tecnología, o será responsable quien la utilizó en la función pública, o será responsable el usuario que la utilizó de manera inadecuada? Entonces, haciendo como de manera gráfica la distancia entre un punto y otro punto, podemos decir que el humano tiene que crear tecnología para tomar una decisión, el humano evaluar esta decisión final para encaminarla en el beneficio colectivo, ¿no? Y ya por último, si me permiten, tengo una imagen que quiero compartir, no sé si es posible. Le pregunté esta mañana antes de venir con ustedes al ChatGPT si vamos a desaparecer los abogados. Ahí está la respuesta. No, según el chat no vamos a desaparecer. Y quiero despedirme de ustedes. A quien adivine quién es el autor de este poema, prometo regalarle una dotación de libros. Si me dicen qué persona lo hizo, me comprometo a entregar una dotación de libros. Dice, voy a resumirlo porque es largo: bajo el manto de la justicia, aquí en la ley, donde palabras y normas se entrelazan, yo me doy. El tribunal, escenario de verdades y misterios, resguarda los derechos en sus destinos sinceros. La balanza en la mano del juez con juicio exacto mide pruebas y argumentos. Trae justicia este acto. Las leyes como guías nos dirigen con su luz por caminos de equidad en este mundo intrincado y confuso. En este poema jurídico, la ley es nuestra guía, buscando un mundo más justo con cada nuevo día. Que el derecho y la equidad sean faro y estandarte en el escenario del derecho en esta obra de arte. ¿Alguien sabe quién es el autor? Es correcto, me comprometo contigo, yo lo dije. Es un poema, le dije al ChatGPT, así, hola, buenas tardes, haz un poema jurídico. Entonces en un segundo fue capaz de hacer un poema jurídico, y también fue más sencillo porque la base de datos con la que yo lo he alimentado
ha sido con preguntas. Le pregunto quiénes son los expertos en México de derecho disciplinario, de derecho administrativo, qué es un juicio en línea. Vas alimentando esa base de datos para encontrar el dato más exacto, tener más información, que sea más complejo que cometa alguna falla, y entonces por todos los datos que yo le he ingresado puede cometer la barbaridad de hasta hacer algún poema jurídico. Y así como nosotros podemos decir en materia de propiedad intelectual, ¿a quién le atribuimos la autoría? ¿Al que desarrolló el chat o a mí, que yo alimenté esa base de datos y ya soy poeta también? ¿O qué sería aquí? Y esto quiero hacer algún paralelo con con alguna sentencia o algún error que cometa algún juzgador, algún magistrado o algún funcionario público. Si se equivoca o si hay algún error que cause algún daño en el interés general, ¿a quién se va a atribuir esta responsabilidad patrimonial, no? O responsabilidad disciplinaria, o qué se les ocurre que podemos decir en materia de derecho de daños o de responsabilidad, ¿no? Magistrado, ahí tiene que escribir de eso, ¿eh? Entonces, bueno, con este poema jurídico, pues celebramos los 36 años y yo me despido de ustedes y me comprometí contigo, ¿eh? Sale. Gracias, gracias.